Ya. Les doy la bienvenida, ¿cierto?, en nombre de Educación Viva a una nueva jornada de lo que es cocina saludable. Agradecer la asistencia igual de todos ustedes, ¿cierto? Y también recordar que si hay dudas o preguntas en relación al tema que estamos viendo, pueden irlas realizando a través del chat y ahí vamos a ir tratando de responder sus dudas en cuanto a la alimentación. Voy a compartir pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Ya, entonces hoy vamos a hablar un poco y vamos a ir profundizando en los temas que habíamos estado viendo en la primera jornada, ¿ya? Vamos a aplicar, ¿cierto?, algunos de los conceptos que pudimos ver, ¿cierto?, en la primera clase, y así ir descubriendo de qué se trata esta forma de vida, ¿cierto?, que es la alimentación saludable. Recordar que la información que nosotros entregamos también tiene que ir siempre respaldada cuando usted quiera comenzar una dieta o hacer cambios en su alimentación por personal, ¿cierto?, del área de la salud, para que brinde también un apoyo en lo que se trata, ¿cierto?, un cambio de alimentación. Quiero empezar con esta frase que es de un filósofo, cierto, griego, que nos habla de que los alimentos sean tu medicina y la medicina sea tu alimento, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos o queremos dar cambios en nuestra vida a través de la alimentación, debemos, primero que nada, conocer los diferentes alimentos, ¿cierto?, que van a componer o que quieren componer mi dieta, ¿ya? Debo yo reconocer que cada alimento tiene sus aportes nutricionales y son estos, ¿cierto?, los que van a ir generando cambios en mi salud, ¿cierto?, y en mi organismo. Dado que no hay ningún tipo de alimento que sea sumamente completo, ¿cierto? Me refiero completo a que su aporte nutritivo sea el adecuado. Existe, ¿cierto?, lo que denominamos dietas saludables o comida o cocina saludable, ¿ya? Que es la agrupación de estos alimentos. Hay que recordar que como alimento funcional, ¿cierto?, que forma parte, ¿cierto?, de nuestra vida, vamos a tener el único alimento, ¿cierto?, totalmente nutricional, es el que consumimos al inicio, ¿cierto?, de nuestras vidas, que es la lactancia materna. Cuando yo hablo de cocina saludable o hablo de alimentación saludable, debemos saber que cada alimento, ¿cierto?, va a entregarnos de alguna u otra manera un aporte nutricional que va a ser, ¿cierto?, lo que va a generar en forma global lo que conocemos como cocina saludable. Y así vamos a ir reflejando de alguna u otra manera los beneficios que va a traer hacia nuestra salud. Ya conversábamos, ¿cierto?, que cuando ya hay enfermedades persistentes, ¿cierto?, lo que ayudan de alguna u otra forma el yo mantener una dieta equilibrada no es eliminar la enfermedad que ya está diagnosticada, sino que es a mantener, ¿cierto?, durante el tiempo, durante el transcurso de nuestra vida, esta enfermedad controlada, ¿ya? Entonces, cada alimento que nosotros incorporemos en nuestra dieta va a provocar ciertos cambios beneficiosos en nuestra salud. Y también, si yo incorporo ciertos alimentos que son nocivos para mi organismo, va a provocar, ¿cierto?, este alter ego, ¿cierto?, en el que yo voy a ir reflejando algunos malestares, ¿cierto?, en mi organismo. El hecho de que si yo consumo alimentos altos en azúcar, ¿cierto?, lo más probable es que con el tiempo se me manifieste, ¿cierto?, una enfermedad en relación al excesivo consumo de azúcar y así también con alimentos que son altos en sal o altas, ¿cierto?, en materias grasas saturadas. Vamos a encontrar que dentro de esta gama de alimentos que van a conformar una cocina saludable, una dieta saludable, vamos a ver que están los alimentos
formadores, o sea, alimentos que van a ser parte y elemento fundamental de mi crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Hablo también, ¿cierto?, de etapas tempranas porque siempre es importante que cuando nosotros generemos hábitos de comida saludable o de cocina saludable, involucremos de alguna u otra manera a todos los integrantes de nuestra familia, ¿ya? Y así generar un ecosistema, ¿cierto?, en base a la alimentación saludable y que esto también nos va a ayudar a mantenerlo durante el tiempo, ¿cierto? Y que sea algo llevadero en nuestro núcleo familiar. Hay que recordar que la alimentación o la cocina, ¿cierto? Se trata de una actividad muy colaborativa, ¿ya? Nuestra cultura, la cultura chilena, tiende a generar ritos, ¿cierto? Y costumbres en relación a los alimentos. Por eso es importante que yo cuando elabore mis minutas o elabore mis planes de alimentación, involucre a todos los integrantes de la familia. Cuando yo hablo de alimentos formadores, son los alimentos que de alguna otra manera me permiten y ayudan en el crecimiento y el desarrollo y mantenimiento, ¿cierto?, de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos formadores van a aportar en mis músculos, en la formación de mis huesos, ¿cierto? Y se trata de alimentos ricos en proteína. Todo lo que son lácteos, frutos secos, legumbres, carnes, ¿cierto? Pescados, huevos van a estar presentes como alimentos formadores. Adicional a esto, a una dieta saludable o una cocina saludable, yo debo incorporar alimentos energéticos. Cuando yo hablo de alimentos energéticos, son alimentos que generan, en un lenguaje más coloquial, combustible, ¿cierto? O la benzina que necesita mi cuerpo para funcionar. Cada actividad que yo realizo de manera diaria o de manera cotidiana, yo la debo involucrar con los alimentos que yo voy a consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar dentro de la gama de alimentos, alimentos que son más energéticos que otros, pero no porque sea más energético va a ser el más recomendado para incorporarlo a mi dieta. ¿Qué hago yo acá? Yo realizo una relación, ¿cierto?, entre alimentos energéticos en base a su carga calórica y en base, ¿cierto?, a la actividad diaria que yo voy a realizar. Cuando yo trabajo, estudio, ¿cierto? Estoy viendo o revisando guías o trabajando con alumnos o trabajando en la casa, ¿cierto? Genero un gasto energético y ese gasto energético es el que yo debo saber para incorporar alimentos, ¿cierto?, de esta gama a mi dieta o a mi alimentación saludable. ¿Qué alimentos van a ser los energéticos? Carbohidratos y grasa, ¿ya? Entonces, los alimentos energéticos que yo voy a incorporar tienen que ser en relación a las actividades que yo realizo de manera diaria. Y también vamos a tener alimentos que son los alimentos reguladores y que muchas veces escasean o son parte, ¿cierto?, inexistente de nuestra dieta, ¿ya? Los alimentos reguladores, ¿cierto?, lo que ayudan o de alguna manera es a poder sintetizar de mejor manera los alimentos tanto formadores como energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada alimento, de alguna u otra manera, incide, ¿cierto?, en la ingesta de los componentes de mi dieta o de mi alimentación. Es por eso que yo debo ir incorporando alimentos que regulen y que ayuden a sintetizar, ¿cierto?, los nutrientes de los otros alimentos. Y cuando hablo de alimentos reguladores, me refiero a alimentos, ¿cierto?, o a la gama de frutas y verduras. Siempre es fundamental incluir en nuestra dieta alimentos reguladores. ¿Podemos mejorar nuestra alimentación de manera sencilla y agradable? Sí, pero siguiendo ciertas normas, ¿cierto?, que son parte de mi alimentación para poderla así ser llevadera durante el tiempo. El hecho de que yo mantenga una alimentación variada y equilibrada, ¿cierto?, va a ayudar también a que yo genere cambios o genere nuevos hábitos, ya sea a nivel individual o a nivel del grupo familiar. Cuando yo hablo de mantener una alimentación variada, ¿cierto? Como ya se los decía antes, van a haber varios factores involucrados a este tipo de alimentación saludable o a una alimentación, ¿cierto?, consciente. ¿Qué factores van a influir acá? La edad, el peso, la estatura,
el tema de que si yo estoy en un periodo de embarazo, si yo estoy en periodo de lactancia, si dentro de mi vida cotidiana voy a tener algún tipo de actividad física, si hay enfermedades asociadas, ya sean del tipo hereditaria, ¿cierto? O consecuencias, ¿cierto? De algún tipo de enfermedad durante el transcurso de mi vida. Entonces, en relación a eso, yo voy generando una dieta variada y equilibrada. En razón a esto, como ya lo decía la clase anterior o la jornada anterior, debemos saber que tenemos que tener, antes de iniciar una dieta o un cambio de alimentación saludable, una lista de compras, ¿ya? En la que yo les comentaba que mi lista de compras tiene que estar asociada a dos factores, a un factor económico y a un factor territorial. Para yo tener una dieta o una alimentación consciente y equilibrada, debo saber qué productos son los que yo tengo a la mano y qué productos de alguna u otra forma inciden en temas económicos. Yo no saco nada con incorporar, ¿cierto?, a mi dieta alimentos que son de accesos económicos muy caros, ¿cierto?, que no los voy a poder mantener en el tiempo, ni tampoco, ¿cierto?, de productos que no sean parte del territorio. Me refiero a productos que no sean parte del territorio, ¿cierto?, que sean de difícil acceso de compra o de cultivo. Por ejemplo, si yo quiero incorporar en mi dieta alguna fruta, debo preferir consumir peras, ¿cierto?, o manzanas, en relación a frutas también, berries como frutillas, ¿cierto?, o frambuesas que son fáciles de cultivar en nuestro territorio, y dejar de lado frutas tropicales en base a el consumo de mango, por ejemplo, o el hecho de consumir algún otro producto como la piña, ¿cierto? O la guayaba, que son productos tropicales que no siempre vamos a tener acceso en nuestro territorio. Y aquí hablo de pertinencia local, porque ¿qué sucede? Esta misma dieta, si alguien la quiere realizar, ¿cierto?, en Centroamérica o en el Caribe, ¿cierto?, va a tener que optar por alimentos que son propios del territorio, y ahí ellos sí consumen los productos tropicales que les acabo de nombrar. Consumir variedad de alimentos es lo importante, ¿cierto? En esta cocina saludable, yo debo entender que si mi dieta no es variada, en tanto en alimentos energéticos, formadores, ¿cierto? O sintetizadores, no me sirve de nada generar un cambio, ¿cierto? Una ruptura en la alimentación que ya llevo. Porque si bien estoy comiendo de manera más saludable, pero no logro el equilibrio, ¿cierto?, que necesita mi organismo y mi grupo familiar, ¿cierto?, para poder empezar con un consumo o una cocina saludable. Las variedades adecuadas, ¿cierto?, en cuanto al consumo de proteínas y vitaminas, ¿cierto?, y las sustancias que no son nutritivas, ¿cierto?, pero que si bien aportan y que son convenientes, ¿cierto?, para un tema de tránsito intestinal, ¿cierto?, o metabolización, como es el caso de las fibras. El hecho de que yo consumiera avena o harinas integrales también va a ayudar, ¿cierto?, a ir variando mi alimentación e ir generando, ¿cierto?, ir cimentando de alguna otra manera lo que conocemos como alimentación consciente o alimentación saludable. Para mantener el peso adecuado, ¿cierto?, siempre es necesario la ingesta y el gasto energético, ¿cierto?, tanto de alimentos como de vestibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo generar de alguna otra forma, y vamos a ir viendo en las jornadas posteriores, ¿cierto?, alimentos que de alguna otra manera son tentativos o son llamativos, ¿cierto?, pero de manera más saludable. El hecho de consumir, por ejemplo, una torta, pero que esta esté elaborada con harinas no tan refinadas o con azúcares naturales, ¿cierto? Voy a generar y voy a poder generar un equilibrio entre los alimentos y las bebidas que yo consumo. El hecho de preferir, por ejemplo, zumos de fruta o agua en vez de bebidas o gaseosas, también va a ser de alguna otra manera un aporte en este cambio que queremos lograr, que es la cocina saludable. Un desequilibrio en el consumo, ¿cierto? Y en el gasto energético, como ya lo decía anterior, provoca alteraciones.
¿ya? ¿Qué tipo de alteraciones? Por ejemplo, si yo tengo un mayor gasto energético y consumo poca carga calórica, voy a generar de alguna u otra manera un bajo peso y un déficit nutricional. Ahora, al revés, si yo tengo, por ejemplo, eh, una gran ingesta calórica y mis actividades diarias involucran bajo pérdida calórica, ¿cierto? O no son tan energéticas, voy a provocar sobrepeso, obesidad, ¿cierto? Y patologías asociadas a este tipo de estado, ¿cierto? De mi organismo. Entonces siempre tiene que estar el equilibrio, ¿cierto? En relación a yo poder mantener un peso adecuado, ¿cierto? En base al equilibrio del gasto energético y a la ingesta de alimentos y bebidas. ¿Cuál debe ser el aporte de energía calórica en los diferentes nutrientes de nuestra dieta? Aquí los vemos. Por ejemplo, proteínas de un 10 a un 15%, ¿cierto? De las calorías ingeridas. Tratar de ir jugando siempre con proteínas de origen animal y de origen vegetal. También vemos la presencia de grasas, ¿cierto? De grasas saturadas que no excedan el 8%, ¿cierto? De nuestra dieta. Evitar grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Mirar la etiqueta de los alimentos. Eso es sumamente importante. Cuando yo consumo un producto que ya está elaborado, siempre tiene que venir con una información nutricional. Esta información nutricional es la que yo debo de alguna u otra manera lograr entender, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son las grasas saturadas, cuál es el aporte de carbohidratos en una porción. Generalmente las tablas nutricionales de los alimentos traen cuánto es el aporte nutricional del envase, ¿cierto? Y de la porción por envase. Adicional a eso, también nos aparece la cantidad de gramos por porción, ¿cierto? En la que está desarrollada esa tabla nutricional. También tenemos, ¿cierto?, el aporte de hidratos de carbono, de un 50-60% de la carga calórica ingerida, ¿cierto? Y menos del 5%, esta debe ser de los azúcares totales, ¿cierto?, en el día. Preferir siempre, ¿cierto?, azúcares más naturales que los ultra omega procesados. Disminuir la ingesta, ¿cierto?, de calorías o alimentos y bebidas poco nutritivas, ¿ya? Especialmente cuando yo hablo de bebidas poco nutritivas, era lo que me refería a la sesión anterior, en la que el consumo de bebidas, ¿cierto?, de gaseosas, el consumo de dulces, el alcohol, ¿cierto?, o bebidas altas en grasa, ¿cierto?, van a tener que tener una disminución en la ingesta, ¿cierto?, para yo lograr una cocina saludable o una alimentación saludable. También tenemos, ¿cierto?, el hecho de consumir frutas. ¿Cuántas frutas yo consumo al día, ¿cierto? La porción de fruta, ¿cierto?, en base a los 100 gramos recomendados, son 3 piezas de fruta al día. Y un plato de estos, ¿cierto?, tiene que ser de verduras, ¿ya? Elegir variedad de frutas y hortalizas, ¿cierto? De acuerdo también a lo que yo tengo en base a lo que me ofrece el territorio, ¿cierto? Y en base a lo que me ofrece la temporada. Es sumamente importante de que yo varíe la fruta para que nuestra dieta no se vuelva monótona, ¿ya? El hecho de que si en la temporada yo tengo acceso a peras y manzanas, ¿cierto? Ir consumiendo de manera selectiva, un día peras, otro día manzanas, ¿cierto? Y así no hacer monótona mi dieta y no caer, ¿cierto?, en el tema de dejar la dieta o dejar este cambio de alimentación, ¿ya? Hablamos de dieta, ¿cierto?, en relación al cambio alimenticio, no a estas dietas, ¿cierto?, o a estas dietas milagrosas que conversábamos en la clase anterior, en la que yo provocaba un cambio, ¿cierto?, durante un periodo de semanas y después volvía a comer de manera habitual. Cuando yo hablo de una dieta equilibrada o de una dieta saludable, hablo de un cambio, ¿cierto?, que es de manera permanente en el tiempo y no un régimen, ¿cierto?, en el que yo quiera solamente tener un objetivo que es la pérdida de peso.
Acuérdense que cuando yo hablo de cocina saludable no se trata de perder peso solamente, sino que se trata de lograr un mayor bienestar, ¿cierto? Tanto anímico como físicamente en mi organismo. Ya les hablaba, ¿cierto?, que el mínimo de raciones al día son 3, ¿cierto? La ración va a ir de 150 a 200 gramos por ración y tratar de preferir, ¿cierto?, piezas enteras, ya que de alguna otra manera, cuando yo genero o realizo cambios, ¿cierto?, en la estructura de la fruta, voy perdiendo de alguna otra manera propiedades que se desperdician en temas de fibra, ¿cierto? O en temas de nutrientes cuando yo consumo ya o proceso una fruta. Esto no quiere decir que yo pueda incorporar en mi dieta ciertos batidos saludables, que vamos a conversarlo en la próxima sesión. Les voy a dar algunas recetas para que ustedes las puedan elaborar en su casa, pero siempre si yo tengo la posibilidad de comer una fruta, que sea una pieza entera, ¿ya? Entonces, así vamos generando, ¿cierto?, diferentes porciones, ¿cierto?, de alimentos y cambios a nivel nutricional. El hecho de que yo consuma hortalizas, ¿cierto?, también nos habla de consumir 2 raciones diarias. La ración, ¿cierto?, para un adulto va a ir de los 200 a los 250 y para niños entre los 100 y 150. Aquí yo puedo ir jugando también con el tipo de verduras, ¿cierto?, asociadas a la temporada y cuando generalmente pasa que los niños, por ejemplo, son más reacios o mañosos a el hecho de consumir frutas o consumir verduras, y ahí yo puedo ir de alguna u otra manera escondiendo, ¿cierto?, o transformando el producto para que sean parte y se vuelvan parte de la dieta de los más pequeños en la casa. Siempre ir combinando tanto frutas cocidas como crudas, ¿ya? Hay que recordar que la gran parte de las verduras o hortalizas que tenemos en nuestro territorio se pueden consumir de manera cruda, pero también, ¿cierto?, hay productos o verduras que son más bien turgentes o duras que tienen que pasar por procesos de cocción, ¿ya? El hecho de ir generando cambios también van involucrados a la presentación de este producto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo un día puedo hacer un asado, por ejemplo, en la casa y incorporar verduras a la parrilla, y eso también va a ir siendo más interesante este proceso del consumo de verduras o hortalizas diarias. También hay que consumir productos, como ya les decía antes, en base a cereales más integrales o más enteros, ¿ya? El hecho de que yo consuma este tipo de producto va a ser un gran aporte en temas de fibra a mi alimentación. Entonces, en relación a esto, voy a ir viendo que, por ejemplo, en la pasta y arroz, ¿cierto?, de 2 o 3 raciones a la semana, ¿cuánto es el consumo que yo debo tener de arroz o de algún tipo de cereal? Entre 60 a 80 gramos, ¿cierto? Y de preferencia integral. El hecho de que yo consuma arroz integral es un aporte, ¿cierto?, en tanto a fibra, vitaminas y minerales. En cambio, si yo consumo el arroz procesado, ¿cierto?, o más refinado, lo único que voy a ir incorporando, ¿cierto?, es una mínima porción de fibra asociada a una gran ingesta de carbohidratos. ¿Cuál es la porción entonces? De 60 a 80 gramos, ¿cierto?, en seco. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos ya de un ¿Cuántos alimento, son esos gramos ahí voy. en el Los, plato? claro, cuando yo hablo de esos 60 o 80 gramos, estoy hablando de alrededor ya del alimento en seco, o sea, antes de procesar, cuando ya está procesado, hablo de una taza. La porción es de una taza, pero no la taza o el tazón como este, sino que hablo de una taza normal. La típica taza, ¿cierto?, de té es la recomendada, ¿cierto?, como porción para ración, ¿cierto?, de un plato, ¿ya? Y cuando hablo de pan, por ejemplo, el hecho de que yo consuma pan, o si ustedes, por ejemplo, en casa elaboran
algún producto, ¿cierto?, en base a panificación, ir incorporando algún tipo de estos alimentos integrales. El hecho de que yo incorpore semillas de maravilla, peladas, por supuesto, o incorpore semillas de sésamo, linaza, o incorpore afrecho, por ejemplo, a mi pan tradicional, voy generando un aporte, ¿cierto?, más nutricional y con mejor carga de fibra, minerales y vitaminas, ¿cierto?, a mi ración, por ejemplo, cuando yo consumo pan. ¿Cuántas raciones yo debo de consumir? De 2 a 3 raciones al día. Estamos hablando de, si nos basamos en un pan de molde, por ejemplo, estamos hablando de 3 a 4 rebanadas al día. Ese sería el consumo. El consumo de un pan ya elaborado, por ejemplo, el plato de té. Si nosotros hacemos panes, por ejemplo, en nuestra casa, tratar de no hacer el formato grande, sino que mantener cierto, un formato más chico como el plato de té. Y ese sería alrededor de un pan y medio al día que yo debería consumir, no más que eso. Ahora, ¿cómo yo logro bajar la ingesta de pan, cierto, en mi dieta de manera progresiva? ¿Por qué? Porque si yo genero un cambio radical, ¿cierto? Y muy abrupto en mi alimentación, también voy a ir generando un desequilibrio energético al que ya estaba acostumbrado mi cuerpo. Supongamos que usted consume 4 panes al día, ya proponerse, ¿cierto?, que colocarnos siempre plazos. Supongamos, yo este mes voy a bajar el consumo o la ingesta de pan. Entonces, ¿cuánto es mi ingesta diaria? Mi ingesta diaria es de 4 panes. Entonces, yo de aquí a 30 días voy a llegar a la ración que se me indica de manera o que se considera saludable, ¿ya? Entonces, la primera semana voy a consumir 3 panes, la segunda semana voy a bajar a 2 panes, ¿cierto? Para la tercera semana ya empezar con el consumo del pan y medio, ¿cierto? Y llegar, ¿cierto? A, ¿por qué no?, al consumo de un pan diario, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo genero un cambio muy abrupto, o sea, digo ya, de mañana no como más pan, es menos probable que resulten los cambios saludables, ¿cierto?, en nuestra dieta. Por eso nosotros debemos trabajar de manera paulatina los cambios, ¿ya? Para así, hay un dicho muy popular que dice, los ojos son los mañosos, ¿ya? Y también hay otro que dice que el ser humano es un animal de costumbre. Entonces yo tengo que generar la costumbre en base a este cambio, ¿cierto?, de manera parcializada. No sé si hay dudas en relación hasta ahora a lo que vamos conversando. Buenas tardes. Gino, preguntan en el chat, ¿cuál es el pan más saludable? Pregunta Pablo. Cuando hablamos de panes saludables, debemos saber que la elaboración del pan casero o del pan tradicional es el pan más saludable, ¿ya? Si bien hoy en día trabajamos con los tiempos muy acotados en relación a nuestros quehaceres diarios, es de suma importancia de que uno logre generar el tiempo para la elaboración de nuestros propios alimentos, ¿ya? El pan más saludable en este caso son los panes que están provistos de alta cantidad de fibra, o sea, en base a harinas integrales o menos procesadas. Por ejemplo, cuando yo hablo de un pan más saludable, me refiero a que el pan no debe tener más de 5 ingredientes, ¿ya? O sea, harina, sal, ¿cierto? Levadura, alguna materia grasa, ¿cierto? Y agua, ¿ya? 5 ingredientes. Si yo me voy, por ejemplo, y veo la etiqueta de un pan de molde o del pan de panadería, ese pan generalmente tiene entre 17 y 18 ingredientes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que usa blanqueadores, esos blanqueadores están compuestos por muchos químicos, usa mejoradores de masa, entonces es sumamente vital que nosotros logremos de alguna otra forma consumir un pan que sea más alto en fibra, ¿cierto? O de panaderías más artesanales. El uso, por ejemplo, de las masas madres, los panes con masas madres nos ayudan también a tener
un mejor proceso de metabolización del pan. Por lo tanto, el pan más saludable son los panes que son más altos en fibra, ¿ya? No sé si queda claro o si hay alguna otra pregunta, Fabiola. Por ahora no tenemos nada más en el chat. Ok. Cuando yo hablo también de las fibras, ¿cierto? Así como también vamos a tener harinas integrales, las fibras también están presentes en verduras y frutos secos, ¿ya? Por eso yo le decía que era importante que cuando yo empiece a consumir el pan integral, a mi pan tradicional, le vaya incorporando ciertos frutos secos para ir generando el cambio. Y aquí vemos por qué es importante el consumo de fibra en nuestra dieta, ¿ya? Como ya les decía, ayuda al tránsito intestinal. También tenemos por otro lado al control de enfermedades, ¿cierto? Metabólicas como la diabetes, problemas de colesterol, ¿cierto? Riesgos asociados a enfermedades circulatorias o cardiovasculares, el hecho de prevenir algún tipo de cánceres, ¿cierto? Asociados a mi intestino, como el cáncer de colon o de estómago, ayuda, ¿cierto? La prevención a través de el consumo de fibras. El hecho también va también asociado al consumir platos elaborados de legumbres secas, al menos, o por lo menos, ¿cierto?, una vez a la semana. Si usted consume más legumbres en la semana, mucho mejor. El hecho de ser estructurados en nuestra dieta y tener y hacerlo dinámico en relación a, no sé, el día martes va a ser el día del poroto e ir jugando, ¿cierto?, con preparaciones de porotos, de repente el hecho de no solamente consumir porotos con rienda, sino que cocer porotos e incorporarlos a la ensalada. Ahí también voy incorporando las legumbres a mi dieta. El hecho de hacer diferentes pastas asociadas a las legumbres, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en la próxima clase, cómo yo puedo elaborar diferentes tipos de humos o salsas, ¿cierto?, asociados a snack, ¿ya? Y ahí voy a también tener el uso de legumbres, ¿cierto?, en nuestra dieta. El hecho de consumir lentejas, ¿cierto?, que son una buena carga, ¿cierto?, en relación a este periodo estival, ¿cierto?, de invierno. El hecho de consumir en el verano el poroto de temporada, ¿cierto?, para los porotos granados. Eso, ¿cierto?, va a ir aportando y son propuestas, ¿cierto?, asociadas al mejoramiento de mi alimentación. También, ¿cierto?, debemos tener como claro de que el hecho de que yo consuma, ¿cierto?, legumbres está asociado a nutrientes como el fierro, ¿cierto?, y al yo incorporar en mi dieta proteínas vegetales. La degradación, por ejemplo, de las proteínas vegetales, a diferencia de las proteínas de origen animal, son mucho más rápidas, ¿cierto?, y mucho más saludables en el interior de mi organismo, ¿ya? Y tratar de ir generando, ¿cierto?, en el consumo de mis legumbres, ir de a poco sacando, ¿cierto?, productos altos en grasa. El hecho de que se consuman, por ejemplo, las lentejas con longaniza, que es un plato, ¿cierto?, popular de nuestra cocina, o el hecho de que yo incorpore la color, ¿cierto?, en los porotos, ir bajando ese tipo de grasa, ¿cierto?, y ir tratando de hacer más saludable el consumo de este tipo de leguminosas, ¿ya? Y el hecho de que yo consuma leguminosas no quiere decir que voy a engordar. Siempre está asociado ese mito de que si yo como muchas legumbres voy a engordar, ¿ya? Van a haber legumbres que van a ser más meteorizantes que otras, ¿cierto? En las que yo me voy a sentir un poco más hinchado, pero eso no quiere decir que vaya a engordar por el consumo, ¿cierto?, de este tipo de alimentos. El hecho de consumir frutos secos diarios, ¿cierto? Lo que yo les hablaba de los 30 gramos asociados a el consumo, ¿cierto?, de productos secos. Y esos 30 gramos que sean de manera parcializada durante el día y a no más de 4 días a la semana, ¿ya? Siempre ir descansando algunos días del consumo de frutos secos. 30 gramos, por ejemplo, yo les explicaba con el tema de las almendras,
Si yo consumo en porciones de 10 gramos, ¿cierto? Hasta completar los 30 durante el día, o sea, 3 porciones de almendras, estoy hablando de 10 almendras por porción. Eso serían más o menos los 10 gramos de almendras, ¿cierto? Hasta completar yo estos 30 gramos. El consumo, ¿cierto?, moderado de este producto también no va a involucrar un sobrepeso asociado, el hecho de, por porción, ¿cierto?, en base a mi requerimiento energético. Ahora, si usted es deportista, por ejemplo, o está asociado a una rutina de ejercicios que requiera más desgaste energético, yo puedo ir sumando, ¿cierto?, al consumo, ¿cierto?, de frutos secos a mi dieta. Supongamos que su requerimiento energético es mayor, yo puedo subir de 30, ¿cierto?, a 50 gramos de frutos secos, pero siempre y cuando mi requerimiento energético sea más alto. Y también recordar que los frutos secos, cuando yo hablo de ingesta diaria, estoy hablando de los frutos secos que no son procesados, ¿ya? Cuando yo hablo de procesados, por ejemplo, evitar el maní que viene con sal, el maní que viene confitado, evitar algún producto frito, ¿cierto? Siempre trabajar o consumir, ¿cierto?, productos o frutos secos no que sean procesados, ¿ya? Siempre ir evitando eso. Generalmente en los envases dice cuando el producto está sometido a algún proceso. No sé, dice producto secado a través de aceite de maravilla. Tratar de evitar eso. Productos secados, ¿cierto? De manera o de cocción seca. Esos son los que tenemos que consumir. Los que son horneados en vez de fritos, ¿ya? Y también es recomendable el uso de aceite de oliva no procesado, ¿ya? Si yo incorporo, ¿cierto?, o quiero generar cambios en mi dieta, es necesario o es recomendable usar aceite de oliva del tipo virgen. El uso, ¿cierto?, del aceite de oliva está recomendado en dietas, ¿cierto?, asociadas a las dietas mediterráneas. ¿Y por qué hablo de la dieta mediterránea? Porque la dieta mediterránea, ¿cierto?, si ustedes la googlean o la buscan en la literatura o a través de internet, van a encontrar que es una dieta muy parecida al consumo, ¿cierto?, de alimentos de nuestro país, ¿ya? Y eso se debe a la semejanza en el territorio, ¿cierto? Y nos va a ayudar seguir ejemplos a través de este tipo de dieta, ¿ya? Es una dieta que está comprobada médicamente, que genera cambios, ¿cierto? Y genera aportes beneficiosos a nuestro organismo, ¿ya? ¿Por qué es una buena idea el consumo de aceite de oliva? Porque reduce, ¿cierto? De alguna otra manera, el hecho de que yo consuma, ¿cierto? O que mi organismo procese grasas más saturadas de los otros aceites. También vemos que el hecho de que yo utilice, ¿cierto?, el aceite de oliva virgen va a ayudar a que mi organismo no tenga que sintetizar o no tenga que metabolizar, ¿cierto?, aceites que ya son más procesados, ¿ya? El aceite de oliva también, o el requerimiento energético que tiene el aceite de oliva, también lo puedo incorporar a través de que si no tengo el acceso a este producto, a través de el consumo de aceitunas, ¿ya? Eso también va a ser una buena alternativa en el caso de que si no tuviésemos acceso al aceite de oliva. El hecho de que yo ingiera dosis diarias de productos, ¿cierto?, lácteos también va a ser recomendable. ¿Cuánto debo consumir? De 2 a 4 tazas diarias de algún producto lácteo. Ya, si mi requerimiento energético es menor, 2 tazas. Si yo tengo un mayor requerimiento energético, consumir 4 tazas diarias de este producto. Por ejemplo, una ración es un vaso de leche, ¿cierto?, de 200 ml,
generalmente la tasa tradicional son 200 ml. El hecho de que yo consuma un yogur también es una porción de este producto lácteo. Tratar de consumir productos, ¿cierto?, asociados a yogures no altos en grasas y yogures sin, o preferirlo a yogur sin el azúcar añadida, ¿ya? El hecho de que yo consuma quesos frescos, otro tipo de lácteos, tratar de que no sean lácteos ultra mega procesados. Y de esta forma, ¿cierto? Yo aparte de ir incorporando un lácteo, ¿cierto? Incorporo proteína a mi dieta, calcio, vitamina, ¿cierto? Y vitamina D, ¿ya? Que es sumamente importante en el crecimiento de los niños y también la vitamina D nos va a ayudar, ¿cierto? A la absorción de otros elementos o minerales al interior de mi organismo. El hecho de que yo consuma también cantidades suficientes de proteína de origen animal, estas nos deben exceder, ¿cierto?, 2 veces a la semana. Ya el excesivo consumo de carne, ya lo decía yo en la sesión anterior, va a provocar de que yo genere también enfermedades asociadas a, a la ingesta excesiva, ¿cierto?, de este producto. O sea, yo de consumir, ¿cierto?, un producto cárnico debe ser, o en el caso de los pescados, no más de 2 veces por semana. Pescados blancos, ¿cierto?, 2 veces por semana, pescados azules también en la misma cantidad. Vamos a encontrar de que el hecho de que yo pueda consumir salmón, ¿cierto?, atún, truchas, la porción debe ser de 150 gramos. ¿Cuántos son 150 gramos? Aproximadamente la palma de mi mano, ¿ya? Una palma de una mano, ¿cierto? Es la porción indicada de esta proteína, en el caso del pescado. Y en el caso del marisco, vamos a tener que la porción indicada son entre 80 a 120 gramos. ¿Por qué es bueno consumir mariscos? Porque tiene fuente en base a fósforo, potasio, calcio, ¿cierto? Y es bajo en calorías y en grasa, aunque si bien es alto en colesterol, ¿cierto? Por eso es recomendable que no excedamos, ¿cierto?, más de 2 veces a la semana este producto, ¿ya? Pero donde es bajo en calorías, también es parte importante de nuestra dieta porque así logramos una buena fuente asociada al hierro, ¿cierto?, al magnesio, que son importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Aquí vemos, por ejemplo, una preparación que es una trucha de río, ¿cierto?, con harina tostada y merquén. Aquí vemos un producto, ¿cierto?, o una preparación que tiene pertinencia local. Vemos, ¿cierto?, que yo estoy incorporando harina tostada, ¿cierto? En este caso se utilizó harina de piñón, con merquén y cilantro, y el salmón solamente lo que tiene es incorporación de un poco de aceite de oliva, ¿cierto?, y sal por 15 minutos al horno, y nos da, ¿cierto?, la opción de tener un plato o un aporte, ¿cierto?, nutricional adecuado a nuestro organismo. El hecho de que yo consuma piezas también magras de carne, ¿cierto?, y ave es sumamente importante. El consumo de proteínas, ¿cierto?, en base a aves de corral, y más si son de consumo, ¿cierto?, o de autoconsumo, el hecho de yo criar mis propias aves, ¿cierto?, es importante incorporarlo dentro de nuestra dieta, ¿ya? Carnes blancas asociadas a esto, pollo, pavo, conejo, el cordero, el cerdo, ¿cierto? Bien, el cerdo puede ser el lomo de cerdo, ¿ya? O la pulpa de cerdo, que son más magras, ¿ya? Las raciones también, aquí vamos a ir en 150 gramos en mujeres y 175 gramos en hombres, ¿ya? El equivalente acá también, como ya lo decía, la palma de la mano. 3-4 veces a la semana podemos consumir este tipo de carnes magras, ¿ya? También tenemos carnes del tipo roja, ¿cierto?, que es consumible una vez a la semana, ¿ya? Es la dosis recomendada, la ración recomendada. Y aquí hablamos de 125 a 150 gramos diarios, ¿ya? Una carne, tratar de escoger una carne roja que sea baja en grasas, tratar de evitar las carnes veteadas, ¿cierto? Y generar, ¿cierto?, el consumo moderado ocasional de este producto. El hecho de yo incorporar una cazuela, ¿cierto?, de cerdo o una cazuela de vacuno,
pero no hacerla del osobuco, ¿cierto? Que tiene mayor cantidad de grasa, tratar de usar carnes ya más bajas, ¿cierto? En vetas de grasa. Las carnes veteadas, como bien lo digo, son carnes que se le nota, ¿cierto? En el corte la presencia o en su estructura el tema de la grasa, ¿ya? Entonces, tratar de evitar esas carnes e irnos por carnes más bien magras. Y a continuación les quiero mostrar un video en relación a un producto, ¿cierto? Que es la cazuela. Voy a por acá. Entonces los voy a dejar con este video. Estamos preparando la cazuela, ¿cierto? La cazuela con locrito, con papitas que todas son de acá del campo. Señora Anita, yo soy bien mandado ya. Usted me mandó a picar la cebolla, ¿cierto? Sí. Le piqué la zanahoria y el ajo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a llevar a la cocina y lo vamos a sofreír un poquito. Ok, ¿vamos con eso? Vamos. Ya podemos notar la enjundia que tiene esta cazuela, así que vamos a ver cómo se va a ir cocinando el asunto. Mientras tanto, vamos a ir sabiendo más un poco de la historia de la señora Anita y descubriendo todos estos sabores que esconde el campo. Sabores de verdad, sabores que se están perdiendo, pero hoy te los queremos llevar a ella tiene una corriente española dentro de su familia y es de ahí donde viene todo esto del amor por la cocina, así que yo creo que esta cazuela está de miedo, señores, de miedo. Y acá con la señora Anita podemos ver cómo se van plasmando estos sabores, esta cocina que podemos decir una cocina saludable, una cocina que nos habla de nuestra tierra. Señorita, cuénteme, ¿cómo encuentra usted la preparación que hicimos hoy día? Exquisita, estupenda, con arroz chileno, que por acá se le dice el locro. El locro, justamente. Y que era una cazuela exquisita. Yo invito a todas las personas que ojalá sigamos comiendo comidas ricas, tradicionales de antes, que son tan exquisitas. Y con este pollito de campo, más exquisita todavía. Justamente. Con este joven al lado, Mejor más todavía. rica todavía. Pero, como dice la señora Anita, yo creo que estas preparaciones son las que nos llaman, las que nos invitan a ser parte de una cocina saludable, de una cocina entretenida, a no perder lo nuestro, a vivir con sabores que están en nuestro campo, que son fáciles de adquirir, invitar a la gente que se empape con esta enjundia que tiene esta cazuela, y yo creo que en cierta forma ver y ver cómo podemos demostrar que todavía existe la cocina saludable, una cocina que junto a la señora Anita se puede realizar. Salud, señora Anita. Así como un paltero no puede mantener la producción que tenía porque no tiene agua suficiente para hacerlo, porque la naturaleza le dijo, no señor, no puede. Es que no es la naturaleza, ese es el punto. Lo mismo le va a pasar a los crianceros. Ahora bien, A los crianceros también va a llegar un momento que le van a decir, cuando no hay más agua. Ahora le preguntó recién, cuando le preguntaron, cuando Carla le preguntó recién, si hay que seguir, ¿cuándo se termina esta zona gloriosa de Palta, etcétera? Usted dijo, cuando el extranjero, o sea, oferta y demanda. Eso fue lo que dijo. Así contestó. A lo mejor es una solución mejor que es un buen trato Usted dijo, cuando la fuera, no diga que no come más. O sea, oferta y demanda. Se pasó por... Gino, ahora no te escuchamos. Ahora Podemos sí. ver el video, pero ahora no se escuchan. ¿Ahora Ahora se sí. escucha?
¿Sí? Voy a... Ahí sí. Sí, ahí sí. Que se había quedado pegado la presentación. Ya, entonces, ¿cierto? Ahí vimos, en cierta manera, como una cazuela, ¿cierto? Que es un plato tradicional, se vuelve, ¿cierto? Un plato más también saludable, ¿ya? El hecho de que yo incorpore, ¿cierto? O dentro de mi dieta este tipo de preparaciones, también genera un contexto saludable. El hecho de que en esta preparación, por ejemplo, dando el ejemplo con la cazuela, está la proteína, están los vegetales, ¿cierto? El hecho de que también se incorporó locro, nos da, ¿cierto?, un buen aporte nutricional a nuestra dieta. Debemos pensar, ¿cierto?, y sacarnos también de la cabeza que una cocina saludable es una cocina más bien difícil de preparar, o que preparaciones tradicionales no son parte de una cocina saludable, ¿ya? Entonces, así vamos sacando ciertos estigmas asociados a que la cocina saludable es en base a un régimen de que yo estoy sometido, ¿cierto? Y en el que yo sufro hambre. No debemos pensar que la cocina saludable o la alimentación consciente se trata de eso. También otro producto, hablando también de proteínas, es el huevo. Ya el hecho de que yo consuma huevo es un alimento de suma importancia dentro de nuestra dieta. Ya el consumo es razonable, ¿cierto? Se ha comprobado de que no es perjuicioso para nuestra salud. Es recomendable, ¿cierto?, que el consumo de huevo esté de manera periódica en nuestra dieta, ¿cierto? Y evitar también el consumo de huevos también más bien procesados. Ya el hecho de, si yo puedo consumir huevo, tratar de consumir huevos, ¿cierto?, duros, ¿cierto?, o huevo a la copa, pero evitar, ¿cierto?, el consumo de huevos fritos, ¿cierto?, que son más calóricos. Reemplazar el huevo frito por algún tipo de tortilla, por ejemplo, asociada a su consumo. El hecho de que yo trate de, si me gusta, por ejemplo, el huevo revuelto, tratar de cocinarlo con una muy mínima cantidad de aceite, ¿cierto? Eso, ¿cierto?, va a ser un aporte nutricional a mi alimentación, ¿ya? El hecho de la sal, el consumo de la sal, ¿cierto?, también es importante y también tiene que ser de manera racionada. ¿Ya? ¿Cuánta sal debo yo consumir al día? Alrededor de 5 gramos solamente, ¿ya? O sea, la ingesta de sal también tiene que ser pausada, ¿cierto?, y moderada para yo lograr y hacer la parte, ¿cierto?, de mi alimentación. Cuando también hablamos de sal, tratar de elegir alimentos, ¿cierto? O preparar alimentos con poca sal. Es importante que yo sepa cuál es el contenido de sal o de sodio que tienen mis alimentos que yo compre, por ejemplo, que ya están procesados. Por eso les decía yo que era importante ver la información nutricional que traía cada alimento. Si usted, por ejemplo, consume o por temas laborales, ¿cierto? O de actividades diarias, no tiene la posibilidad de comer en la casa y está asociada, ¿cierto? Alguna minuta del trabajo, evitar, ¿cierto? La sal añadida a las preparaciones. O pedir de alguna otra forma que el alimento que usted quiere consumir sea bajo en sal. Y también, ¿cierto?, ir sustituyendo la sal por otros saborizantes, ¿ya? También el hecho de que yo agregue, vaya disminuyendo la sal e incorpore hierbas aromáticas, me ayuda no a salar, pero sí a suplir, ¿cierto?, el tema del sabor característico de la sal, ¿ya? Por ejemplo, tratar de ir probando huevos con orégano, ¿ya? Y ir bajando la sal. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que se hace más llevadero el tema de ir bajando el consumo de la sal. Disfrutar de alimentos, ¿cierto? Más bien naturales, ¿cierto? Sin camuflarlos con sal, el hecho de que, no sé, yo soy bueno para comer ciruelas verdes, por ejemplo.
Generalmente la ciruela verde la consumimos con sal, o el membrillo. Todos esos productos tratar de evitar, ¿cierto?, consumirlos con sal, ¿ya? A lo mejor el membrillo lo podríamos utilizar en una ensalada y solamente ocupar un ácido, por ejemplo, el limón, vinagre, ¿cierto? Y ir evitando, ¿cierto?, el consumo de sal. Recordar, ¿cierto?, consumir alimentos ricos en potasio como frutas y verduras. El hecho de que yo consuma plátano, ¿cierto?, también es importante en el consumo diario, ¿cierto?, o permanente de este cambio de alimentación que queremos lograr. Y también vamos a tener asociada la ingesta de alcohol, ¿cierto?, en nuestra alimentación. La ingesta de alcohol no es recomendable, pero si bien dentro de la cultura chilena está inserto, ¿cierto? Y se recomienda consumirlo de manera moderada, ¿ya? Al día no sobrepasar, ¿cierto? Una bebida, ¿cierto? O dos bebidas en relación a qué bebida vamos a consumir. Tratar de consumir, ¿cierto? No destilados, ¿ya? El hecho de que yo consuma algún tipo de alcohol, ¿cierto? Preferir alcoholes más bien fermentados y no destilados. Las bebidas con alcohol, ¿cierto? Solo debieran ingerirse por parte de personas que son saludables o no tienen enfermedades, ¿cierto? Y su consumo, ¿cierto? Debe ser de manera moderada y responsable. No es que la esté incentivando, ¿cierto? A que no consumamos alcohol diariamente, pero el hecho de que si va a consumir, ¿cierto? Evitar, ¿cierto?, bebidas fermentadas y consumir de manera moderada. El hecho de alcoholes, ¿cierto?, locales, no sé, el hecho de la chicha de manzana, por ejemplo, o chicha de vino, de uva, es consumible, ya el hecho de evitar destilados como el pisco, ¿cierto?, o el aguardiente, eso es muy nocivo para nuestra dieta, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo algún fermentado, como un espumante, también es mucho mejor que consumir, ¿cierto? Algún macerado, algún enguindado, eso evitarlo, ¿ya? Y el desayuno, ¿cierto? Es uno de los platos de nuestra dieta que es sumamente importante, especialmente en el caso de los niños y los jóvenes de nuestros hogares. Un desayuno bien balanceado, ¿cierto? Debe ser fundamental en nuestra dieta. No desayunar, ¿cierto? Aumenta el riesgo de obesidad, disminuye las capacidades cognitivas, ¿cierto? Y de reacción vitales, ¿cierto? De nuestro organismo durante el día. Si yo quiero lograr una dieta balanceada, ¿cierto? Y hacerla parte de mi cocina saludable, el desayuno correcto tiene que estar compuesto por fruta. Si yo quiero variar por la fruta, puedo consumir algún tipo de batido. Si yo tengo, por ejemplo, el acceso a lácteos, también incorporarlo, y cereales, ¿cierto?, que son parte o son un aporte nutricional en fibra, ¿cierto?, importante en nuestra dieta. Además se pueden incluir, ¿cierto?, alimentos bajos en grasa, como el huevo, ¿cierto?, que sea parte del desayuno, y el desayuno siempre tratar de lograr que sea el 25%, ¿cierto?, de carga calórica que yo necesito en el día, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la próxima sesión vamos a hacer una actividad grupal en la que nosotros vamos a generar, ¿cierto?, un consenso de cuántas son las comidas en el día, ¿ya? Vamos a encontrarnos con los casos de que hay gente que desayuna, almuerza y toma once, ¿ya? Hay gente que desayuna, almuerza, toma té y cena. Entonces, en relación a eso, es como yo debo lograr el tema de mi ingesta diaria. Pero siempre recordar que el 25%, ¿cierto?, de nuestro aporte calórico se debe realizar en el desayuno, ¿ya? La mayor carga energética que yo aporto a mi organismo debe ser a la hora del desayuno. Como ya lo decía antes, el azúcar añadido a los alimentos, ¿cierto?, se debe hacer de manera moderada.
la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Recomienda que no se debe consumir más del 5% de calorías diarias, ¿cierto? Como azúcares. Entonces, yo debo saber que si tomo alguna bebida, ¿cierto? En la mañana, esta debe no sobrepasar, ¿cierto? El consumo de azúcar diario. Tratar de ir un poco bajando, ¿cierto? El tema de la ingesta de azúcar. De repente, no sé, en mi caso, por ejemplo, de manera personal, yo antiguamente consumía el café y el té con azúcar, ¿ya? Y propuse, ¿cierto?, eliminar este azúcar de mis bebestibles que yo consumía durante el día. Entonces, ¿cómo lo hice? De manera paulatina, como lo explicaba, ¿cierto?, con el tema del pan. Entonces aquí yo fui sacando, ¿cierto?, la cantidad de azúcar que yo consumía en mis bebidas calientes. Supongamos, yo consumo el café con 2 cucharadas de azúcar. Entonces bajar a 1,5, bajar después la semana siguiente a 1 y así, ¿cierto?, ir tratando de eliminar este tipo de azúcar, ¿cierto?, procesado. De repente somos más tolerantes a hierbas, por ejemplo, o infusiones de hierba sin azúcar que al té sin azúcar. Entonces, preferir este tipo de infusiones, ¿cierto?, en las que yo no añado azúcar y hacerlas parte de mi dieta. Y también, ¿cierto?, si los azúcares que contiene la dieta habitual, ¿cierto?, en base a la carga calórica, serían de 25 gramos de azúcar al día. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi dieta o mi consumo energético calórico va alrededor de los 2.000 calorías diarias, ¿cierto?, el 5% corresponde a 100 calorías, ¿cierto?, en base a este tipo de azúcares, y esas 100 calorías se ven reflejadas en 25 gramos de azúcar en el día. Estamos hablando alrededor de 3 cucharadas de azúcar, ¿ya? Pero debemos recordar que yo le estoy como visualizando la cantidad de azúcar, pero debemos recordar que también vamos a encontrar azúcar en otros productos que vamos a consumir durante el día. Por ejemplo, en la fruta también tiene azúcar. Entonces, ahí debemos ir generando un consenso en relación a dónde voy a ir generando o en qué preparaciones del día voy a generar esta carga de azúcar, ¿ya? Evitar, ¿cierto?, galletas procesadas, las bollerías como los berlines, ¿cierto?, o los empolvados, dejar eso, ¿cierto?, y irme más por productos, ¿cierto?, más naturales. El hecho de que yo pueda preparar una galleta, por ejemplo, reemplazando el azúcar, o esta azúcar saturada, también va a ir ayudando y complementando mi dieta y mi alimentación saludable. Y también debemos recordar que toda alimentación saludable tiene que ir, ¿cierto?, en base a una buena hidratación de agua y también a la mezcla con actividades físicas, ¿ya? El hecho de, si yo no dispongo de horarios para practicar algún deporte, incorporar actividades, ¿cierto?, físicas en mi quehaceres diarios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no sé, si me tengo que desplazar a un lugar y ese lugar no está muy lejos, hacerlo caminando, el tema de la caminata activa, por ejemplo, al interior de la casa, también se puede realizar. El tema de que yo genere actividades, ¿cierto?, en relación a que me lleven, ¿cierto?, a tener un desgaste energético también es bueno, ¿ya? Entonces, la alimentación saludable siempre la debemos, de alguna otra manera, complementar con una buena hidratación y con actividades físicas, ¿ya? Adicional a esto, no debemos olvidar, ¿cierto?, las normas de higiene asociadas también a la cocina, que las vamos a conocer en relación, ¿cierto?, a la próxima sesión, ¿ya? Debemos recordar que para lograr una cocina saludable también debemos tener normas de higiene, ¿cierto?, básicas que van a ayudar a generar una alimentación saludable y consciente también. Entonces, el día de hoy vamos a quedar hasta acá con
la alimentación saludable. No sé si hay dudas hasta el momento. Comentarios, preguntas. ¿Qué les ha Sí. parecido hasta ahora la clase? ¿Tienen alguna sugerencia? Damari parece que habló, no sé si puede repetir la pregunta. Muchas gracias, Damari. Mira, Damari dice que han estado fascinantes. Muchas gracias. La idea es tratar de ir familiarizando estos conceptos, ¿cierto? Si bien debido al contexto que estamos viendo no podemos cocinar o juntarnos para cocinar, pero es ir tratando de generar, ¿cierto? De manera didáctica el traspaso de estos contenidos y que ustedes los vayan incorporando. De eso se trata y estos son los objetivos de Educación Viva. Tania dice gracias por la presentación. Y Adriana, súper la presentación. Ok. Fabiola, no sé si tienes algo que aportar. Mira, no, yo también estoy aquí entusiasmada, analizando como los cambios que se pueden ir haciendo, y sería súper lindo la próxima vez ya como entrar en el tema de las recetas, que nos puedas mostrar cómo hacer algunas cositas que nos vayan quedando. Y bueno, por ahora eso, agradecer a todos su participación, a ti Gino, muy bonita la clase, y pedirte si podemos tomar una fotito, si pueden activar su video por un minutito para la foto de la asistencia. Ahí está. Damari dice, está genial poder incorporar los alimentos saludables. Ahí están las caritas lindas, muchas gracias. Ahí estamos. Vamos a... ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿La tomo yo? ¿Quién la toma, Fabiola? Tú. Ya, espérame, a ver. Ahí va. Y vamos con la otra. Avísanos para sonreír. Ya, ok. Pasa que como hay dos grupos, espera, a ver, déjame ver si puedo lograr cambiar la pantalla completa. Ya. Entonces voy a sacar dos fotos. Ahí va la primera. Y voy a esperar un poquito para sacar la segunda imagen. Ahí tenemos una y galería. Acá va la otra. Una decisión personal. Ya, ahí estamos. Tenías razón, dejé que la vejez me invadiera. Súper, muchas gracias. En el chat encuentran el link donde pueden registrar su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Igualmente. Gracias, que estén bien. Igual. Es un tema para profundizar bastante. Gracias. Vamos a ir tratando de ir aumentando los contenidos en la próxima sesión. Sí.
No, es un tema para hincar el diente, como se dice, porque cambia bastante la visión de estilo de vida saludable en comida. Claro. Justamente. La otra semana vamos a ir viendo ya recetas y vamos a tratar de mostrar ciertos diferentes productos para que ustedes vayan incorporando en su dieta. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.